Lo tiene hermano Mateos capítulo 12, del verso 1 hasta el 21. Dice así la palabra del Señor. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo él entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Hasta ahí por mientras. Señor, le damos gracias en este momento por su palabra. Ayúdanos, Señor, para entender, para recibir esta palabra con alegría, con gozo, para poder, Señor, vivir así, Señor, en el contexto bíblico, dando testimonio, Señor, de tu palabra, el evangelio que vivimos, practicamos y creemos que hemos creído. Un evangelio sano, un evangelio verdadero, Señor, sin levadura, sino un evangelio, Señor, que usted ha traído para que demos testimonio de la luz verdadera. Así es que te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite ser enseñados. A todos ayúdenos, Señor, para que podamos entenderla y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Tomen asiento. Muy bien, aquí vemos en la Escritura que el Señor Jesús nos va a enseñar que Él es el Señor. El Señor quiere decir que Él es el dueño del día. Amén. Todo esto para contextualizar un poco acerca de la costumbre y práctica judía, que se salieron un poco del orden bíblico y tenían su día de reposo judío. Desde ahí podemos ver entonces que al tener ellos tantas prácticas que ellos habían creado, como esta que cuando ven comer a los discípulos del Señor Jesús, le dicen: Señor, tus discípulos están quebrantando la tradición de los ancianos, porque ellos habían creado más tradiciones encima de la ley que Dios les había dado, como guardar el día de reposo, y crearon un sinnúmero de leyes donde era lavarse las manos un montón de veces al día, no tocar, no hacer labores, etc. Y cuando miran esto haciendo a los discípulos del Señor, para ellos están quebrantando la ley o la tradición de los ancianos, no la ley de Dios, no la ley del mandamiento, de la ley de guardar el sábado, sino la tradición de los ancianos. ¿Qué vemos aquí? Vemos que ellos están adueñando de lo que es de Dios. El sábado es del Señor. El día no es nuestro, nosotros no lo creamos, nosotros no somos dueños de ningún día. Pero Jesús viene a recalcar que Él no solamente es dueño de todo, pero aún es dueño del día de reposo. Y les recuerda algo, mire, como que para que reconozcan o se den cuenta de cómo se han salido del orden bíblico que Dios había dejado, cómo guardar el sábado. Y le dice: ustedes no recuerdan, o no habéis leído, dice, lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tenían hambre. Y llegaron ante el sacerdote y le pidieron comida, pero él no tenía nada que darles. ¿Se recuerdan la historia, no? El sacerdote le dijo: no tenemos más que solamente los panes de la proposición. ¿Y qué hicieron? David los tomó y se los compartió él y a su ejército que traía, que era como 30 o 40 hombres. Fíjese, y Jesús le está diciendo eso para que se den cuenta el grado de lo que nosotros conocemos como algo santo.
¿entiendes? De algo que está dentro del servicio del altar de Dios. En aquel tiempo estas cosas que estaban ahí eran tomadas como muy sagradas, ¿entiendes? No hay una batería, un micrófono, un piano. Esto es contemporáneo de este tiempo. En aquel tiempo eran cosas diferentes. Y lo que estaba en aquel tiempo se contaba, se enseñaba que era muy santo y que no cualquiera podía entrar al templo y poder tocar las cosas de Dios, porque eran sagradas, eran dedicadas, eran apartadas para Dios y eran santas. Entonces cualquiera que pudiera participar así sin la autorización de Dios era un peligro, podría caer hasta muerto ahí, ¿se recuerdan? Muy bien. Pero Jesús les está diciendo esto para que entiendan un poquito que lo que ellos están pensando que es fuera de orden, el que estén cogiendo espigas en el camino y se lo estén comiendo el día sábado, para los fariseos, no todos los fariseos, lógicamente, hay que también denotar esto, que cuando nombramos fariseos no es el 100% de los fariseos, había fariseos buenos, ¿cierto? Ahí estaba Nicodemo y muchos más que sin duda tenían un buen corazón, que buscaban a Dios. Pero cuando hablamos de fariseos siempre entendemos esto, la religiosidad, el creerse mejor que otros, el creerse muy limpios, muy santos. Y aquí vemos a estos que le están reclamando que porque agarran espigas para comer, en el día de reposo lo toman como algo muy sagrado. Jesús va a la historia y dice, mira, ellos comieron de lo que era más sagrado, estaba dentro del templo, era el pan que solamente los sacerdotes podían tomarlo y podían comerlo, de ahí nadie más. Pero David fue, dice, y lo comió. El verso 4 dice, ¿cómo entró David en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y no hay condenación de juicio. No se escribió, mira, David por haber agarrado los panes, murió, fue condenado, los enemigos lo destruyeron porque vino juicio. Y dice, ¿acaso ustedes no se acuerdan? ¿O acaso también, dice, no habéis leído cómo en el día de reposo los sacerdotes profanan el templo? Profanan el templo los sacerdotes, dice, y son sin culpa. No son condenados tampoco. ¿Qué hacían los sacerdotes en el día del sábado? Los sacerdotes se dedicaban a la matanza de los animalitos. Degollaban un montón de animalitos para el sacrificio. Y el día sábado era más porque entre semanas seguramente no venía mucha gente. Pero el día sábado venía mucha gente para ofrecer sus sacrificios, para traer sus holocaustos. Y los sacerdotes estaban demasiado ocupados en ese día, haciendo su labor, haciendo su servicio, trabajando. Y Jesús está diciendo, y son sin culpa, nadie los está condenando. ¿Por qué ustedes entonces están condenando ahora a los inocentes? Por eso acá en el verso más adelante que dice, en el verso 7, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, esos ritos que a veces lo que traen son pura carga, pura amenaza, ¿se entiende? Y no una vida de paz, de gozo, de tranquilidad, ¿se entiende? Sino que las religiones te van a cargar de todo tipo de peso. Te van a meter cargas y más cargas, cadenas y más cadenas, hasta que te sientas que estás a punto de explotar, de morirte. ¿Se entiende? Cadenas de cosas rituales. ¿Se entiende? Iglesias que practican un montón de ritos que para que te purifiques, que para que seas salvo, que para que tengas una mejor vida espiritual, y te ponen ritos. ¿Se entiende? Incluso en el cristianismo hasta ayunar lo han puesto por un rito de que si tú ayunas 40 días vas a ser muy santo. No, nada de estas cosas se tienen que imponer como algo ritual. Se debe practicar el ayuno, no estoy diciendo que no se debe practicar, pero no en un contexto de carga. ¿Se entiende? Entonces cuando Jesús le está diciendo, si aprenden lo que significa misericordia quieren no sacrificio, les está diciendo de que no debemos imponer la ley de Dios, como guardar el sábado y restringir a las personas de no hacer cosas que se deben de hacer y se pueden hacer y que no son ilícitas hacer. Hoy en día, no sé cómo lo celebran muchos judíos, ¿no? Pero por lo menos es, no viajan en carro,
creo que no trabajan, no sé si algunos todavía no encienden la luz de su casa, bueno, muchas cosas que tenían como costumbres de guardar en aquel tiempo. ¿Se entiende? Pero es más que hacer cosas así. El día sábado tiene otro enfoque más profundo de cómo se debe de vivir y practicar el día sábado. Bueno, probablemente en aquel tiempo para los judíos de aquella época el sábado, el día de reposo, que significa descansar, no entendía que el día de reposo estaba destinado a ser una bendición y no una carga para ellos que querían observarlo o guardarlo con tanto ímpetu. Probablemente no lo entendieron, que el día de reposo Dios lo había hecho y lo había creado para una bendición para el hombre, no para una carga, pero ellos ya lo han cambiado ahora para una carga. Muy bien, quiero que leamos un poquito más en el verso 9. Dice, pasando allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, allí había un hombre que tenía una mano seca, ¿verdad? Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Y vamos de vuelta con la idea de que el sábado no se debe hacer nada. Y que le dijeron, ¿es lícito sanar en día de reposo? Tenían una mala actitud, mala intención en sus corazones. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en el hoyo el día de reposo no le echa mano o no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mira, algo que Jesús conoce es la mente de cada uno de nosotros y nuestras acciones. Ellos van y le quieren tentar a Jesús para ver si es cierto que él respeta la ley y no rompe los mandamientos. Y lo tientan diciéndole que si era permitido hacer un milagro, hacer una sanidad, porque estaba un hombre ahí con una mano seca. Una mano seca puede simbolizar que no tiene cómo hacer las cosas. Y por lo tanto ese hombre va a necesitar ayuda de muchas formas, porque no tiene el acceso con sus manos hacia aquellas cosas que él necesita. Imagínese una persona con sus manos inservibles. ¿Cómo va a poder hacer las cosas? ¿Se entiende? Tal vez ni poder llevarse la comida a la boca. Entonces va a representar muchas cosas de un hombre incapacitado. ¿Ok? Eso es para que veamos luego el contexto de cómo es la actitud de un fariseo, que aunque mire la necesidad de alguien que está ahí postrado, de alguien que está ahí necesitado, pero no puede hacer nada, no quiere hacer nada porque la ley del sábado se lo está prohibiendo. Entonces Jesús ya les explicó y le dice, aprender qué significa, que lo que quiero que hagan es misericordia, es buenas obras, es tener un buen corazón hacia los demás y no andar condenando a los sin culpa. ¿Qué sucede? Jesús le dice, bueno, ¿quién de ustedes que tenga una oveja? En el tiempo de que todo el mundo seguro tenía ovejas, se dedicaban a la apicultura, ganado. ¿Quién de ustedes que tiene una oveja y cae en algún lugar, un hoyo, y la va a dejar ese día ahí en el hoyo y la va a sacar hasta el otro día? ¿Quién de ustedes? Jesús, sabiendo que eso hacían ellos en el día de reposo, ¿qué les dice? En el verso 12, le dice que por cuanto más vale un hombre que una oveja, sabiendo que ellos lo hacían en el día de reposo. ¿Por qué? Porque para esto ellos sí no la pensaban dos veces. Para lo que era suyo, de sus intereses, de lo que ellos sí les importaba y les convenía, eso sí lo podían hacer. No podían dejar una oveja que se les muriera, iban a perder dinero. ¿Se entiende? No podían dejar ahí un asno, cualquier otro animal que ellos utilizaban para el trabajo, era algo de valor. Eso sí lo podían hacer. Jesús sabía que eso sí lo hacían. Y ahí sí para ellos era lícito y era permitido. Pero sanar a uno que venga ahí mendigando, que venga arrastrándose, o ayudarlo, el símbolo no es exactamente que hay que hacer el milagro físico, sino ver la necesidad del que está alrededor nuestro, no puede caminar. ¿Se entiende? Espiritualmente este hermano está batallando, no puede caminar, está paralítico.
Entonces, ¿qué hago yo? No tengo que actuar como el fariseo, que condenó al justo. Este es un malvado publicano, por eso no puede avanzar en el cristianismo. No tener esa idea, sino entender que necesita una ayuda. Como no puede avanzar, probablemente por ahí tenga un pie cojo. Solo camina un poco y cojea, pero no avanza. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo y me acerco y le meto el hombro donde tiene el pie cojo y entonces puede caminar mejor. O no tiene la mano, no tiene las manos sanas, no puede allegarse a él el alimento. Bueno, pues yo voy y le ayudo. Un contexto espiritual, ¿me está entendiendo? O está ciego. Vino ciego aquí a la iglesia, pero yo ¿qué hago? Este ciego, hijo del diablo, no sabe nada de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hago? Lo enjuicio, lo condeno. No tengo que actuar de esa manera. Tengo que ver que está necesitado y no puede entender, no puede ver la palabra de Dios. Pues mi deber es enseñar, comunicar con amor, con entendimiento, con gracia. ¿Se entiende? Compartirle el mensaje del Evangelio para que pueda ver, para que pueda caminar, para que pueda extender sus manos. Ese es el contexto que el Señor Jesús nos está enseñando, que estas cosas sí se pueden hacer en día de reposo. No estoy hablando del milagro físico, estoy hablando del símbolo del milagro. Muy bien, en el verso 13 dice, entonces le dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mire, el pueblo santo de Dios, querían matarle. ¿Y eso qué es el pueblo santo? Imagínense que hubiera sido el pueblo gentil, pueblo pagano. Estamos hablando del pueblo santo de Dios, de aquel que hasta muchos idolatran, ¿no? ¡Ay, el pueblo de Dios es Israel! Voy a ver ahí, Israel tienen el orgullo gay hoy en día. Pero bueno, mucha gente piensa que todavía es el pueblo de Dios, ¿no? Pero ellos, mire, ¿qué es lo que hacen? Cuando miran a Jesús que sana a alguien, lo que quieren hacer es destruirle, matarle. Imagínense, si esto esperamos del pueblo santo de Dios. Verso 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Jesús viene como un cordero manso, no hace escándalo, ¿se entiende? No se la da de que es allá un renombrado predicador, es muy humilde el Señor. Dice que no va a estar voceando, no voceará, ni nadie oirá su voz en las calles. Es como algo que Jesús no hace escándalo, ¿se entiende? De la forma que anuncia el Evangelio. Pero que dice que no va a quebrantar la caña que está cascada que está como ya quebrantada, a punto de quebrarse. Y Jesús no va a destruir a aquella persona que está necesitada. Jesús no viene a aplastar al pobre que ya está tirado en el piso. Jesús no viene a apagar, dice, el pábilo que humea. ¿Qué es el pábilo que humea de una mecha, de una veladora? ¿Qué es lo que sucede? Que está a punto de morirse, está a punto de apagarse, ¿no? Jesús no vino a apagar aquella poca luz que un hombre pueda tener, sino que vino a encenderle mejor la luz. Por eso Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se entiende? Mientras que el fariseo no viene con esa actitud. Él viene con la actitud de juzgar y condenar y echar maldiciones a aquellos que están haciendo lo malo. ¿Se entiende? Muchos de nosotros hemos tenido un contexto fariseo antes, ¿no? Que cualquiera que llegaba a la iglesia ya empezábamos a ver, este de seguro tiene algo, yo voy a investigar a qué se dedica. Para el rato echarle las maldiciones y decirle, eres un pecador. Bueno, pero gracias a Dios que Dios nos está ayudando para salir de eso, hermanos. Amén. Así es que ellos no entendieron que el día de reposo el Señor lo hizo para que fuera una grande bendición, para que el hombre sea bendecido. En ese día que Dios no solamente nos ha permitido adorarlo, es un día para Él, para dedicarnos a Él, pensar en Él desde la mañana hasta que nos acostemos.
porque es día del Señor. No es tu día, no es mi día, entre comillas. El Señor nos ha dado los otros días para nosotros, entre comillas, voy a decirlo, para que vayamos a laborar, tengamos salidas a cualquier lugar, vayamos al parque, tengamos vacaciones, etcétera. Pero el día de reunión, el día sábado, es para el Señor, es para pensar en Él. Desde que me despierto, ya mi mente se conecta, ya sabe cuándo es día domingo. Desde que me despierto, yo me quedo pensando en el mensaje, pensando en la enseñanza. Hoy voy a la iglesia, hoy voy a alabar a Dios, hoy veo a los hermanos, hoy estoy animado, estoy feliz porque no tengo nada que hacer en otras cosas. No voy al mall, no voy a otros lados. Señor, hoy vamos a reunirnos y es alegría porque reconocemos que este no es nuestro día. ¿Se entiende? Sí, todavía algunos se los toman, solo vienen 2 o 3 horas de aquí y lo demás resto es mío, ¿verdad? Pero fíjese que lo hemos estado practicando sin querer, porque ya en este horario que tenemos, más el hermano que viene desde lejos, a las 6 de la mañana se levanta a bañarse tal vez, y a las 10:30 viene en camino para llegar a tiempo. Usted está pensando desde temprano. Igual nosotros desde temprano ya estamos alistándonos para llegar al servicio y terminamos tarde. Ya no nos queda tiempo para ir a otro lado. Y lo dedicamos sin querer para el Señor. Pero aún si nos faltara algo, que tuviéramos un horario diferente, digamos, pues ya nos fuimos a las 12, todavía tenemos el deber de seguir pensando en el día del Señor. ¿Cómo? Sí, puedo llegar todavía a mi casa 2 o 3 horas después y estar meditando en su palabra o sacar mi Biblia y leerla, porque ese día me dedico solo para el Señor. El cliente que me está llamando para el trabajo, lo dejo pendiente para mañana. ¿Se entiende? Para el otro día. Mi cliente va a entender, no se va a morir, no soy un doctor, no soy un bombero, no soy un policía. Para ellos si era permitido un día sábado salir a esas emergencias, porque un moribundo no se puede esperar hasta el día lunes, se va a morir el domingo tal vez si no va al doctor. Pero para los servicios que hacemos nosotros, olvídese, eso no pasa nada. No se va a morir el perro, no se va a poder ver de la piscina por un día, en fin. La casa no se va a caer porque no vaya hoy. Bueno, hay emergencias también en las casas, ¿no? Tal vez cosas así, si está roto el techo, tiene que correr, pero bueno. Quiero decir que hay cosas que practicamos en el día sábado que son buenas. Por ejemplo, meditar en el Señor todo el día es muy bueno eso, ¿cierto? Congregarse es muy sano, es muy bueno. Respetando así el día del Señor, es muy bueno hacer esto. Por lo tanto, Jesús enseña que lo bueno se puede hacer en el día sábado. No se debe de hacer lo malo. Desde irte a trabajar hoy domingo ya es algo malo. ¿Por qué? Porque no estás teniendo un día de bendición de parte de Dios y lo estás utilizando como otro día de carga de que tienes como durante la semana. Trabajar no es una gran alegría, hermanos. Trabajar lo hacemos porque es una responsabilidad y necesidad. Pero el que quiere trabajar los 7 días, pues parece como un burro, yo creo, porque más trabajo quiere. ¿Cierto? Pero entendiendo este contexto bíblico, el domingo, el día de reunión, es una bendición de Dios. Es más, si hubiera dejado 2 días Dios para que nos conviniera más, 2 descansitos más, ¿no serían buenos? Tampoco hay que ser flojos, pero por lo menos uno sí tomarlo así a pecho. Las mujeres hoy no quieren ir al mall a comprar o al Rose, no, espérense para el día lunes. Y el esposo, déjenos descansar de la billetera, no lo saquen hoy día domingo. Espérenlo para el lunes, denle el día golpe el lunes. ¿Se entiende? Hoy dedíquese a Dios, a la familia y Dios. Todo sea el enfoque para Dios. ¿Se entiende? Que sea algo hermoso nuestro vivir representando el día sábado que a Dios le corresponde. Ya Dios me dio demasiados días para yo estar organizando todo mi trabajo, matarme, llego cansado, 6, 7 de la tarde y todavía querer más. No, por lo menos un día es bueno que la mente se regenere y descanse, ¿cierto, hermanos? Amén, muy bien. Seguimos entonces adelante. Miremos que es Marcos capítulo 2, verso 23, para que veamos cómo es la bendición que el Señor por eso ha establecido el sábado, hermanos. Marcos capítulo 2, el verso 23 en adelante. Es algo parecido de la historia que leímos. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas
Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar? Aquí da el nombre del sacerdote. Sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes y aún, digo, a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿En qué estaba pensando Dios cuando hizo el día sábado, el día de reposo? Él estaba pensando en el beneficio para el hombre, en hacerle bien al hombre. Dios no hizo al hombre para el sábado. Diga, voy a ser un hombre para un día sábado que cree en la semana. Sabemos que todo esto que Dios ha hecho es para un contexto de esta humanidad. ¿Se entiende? Y Dios crea meses, años, días, y crea los días de la semana. Pero Dios no creó al hombre para un sábado, sino que crea un sábado para el hombre. El hombre necesita descansar. El hombre necesita meditar en Dios. El hombre necesita pensar en Dios. ¿Se entiende? Y hay una bendición ahí. Por esta causa el Señor hace el día de reposo por la necesidad que el hombre tiene de Dios. Así que tenemos que ver esto de una forma que cómo nos beneficia tener, hermanos, este contexto de ahora sí, como decimos, de guardar el sábado, para entender que el reunirnos, para entender que pensar y meditar en el Señor es una grande bendición que recibimos, porque Dios para eso lo hizo. ¿Se entiende, hermanos? Muy bien, así es que no es solamente cumplir un ritual, sino recibir ese beneficio que Dios ha hecho por medio de ese sábado. Muy bien, y no es querer hacer nada, como los judíos tal vez en aquel tiempo y algunas etapas han tenido el sábado, no hay que hacer nada. Nada, absolutamente nada. Hay que cocinar el día anterior, hay que hacer el otro, pero no hacer nada. Y en el contexto que viene Jesús, no hacían aparentemente nada. Por eso no se atreven a sanar a alguien, no se atreven a ayudar a alguien. ¿Se recuerdan cuando Jesús sanó a uno que estaba tirado en su lecho, en su camilla? Y lo regañaron. ¿Quién te dijo que te lleves tu camilla en el día de reposo? Espérate para otro día. ¿Y cuántos años llevaba ya ahí tirado? 38 largos años. Luego Jesús va al estanque de Betesda, y en el estanque de Betesda mire la necesidad que había. Veámoslo en una persona. Jesús le dice al que estaba ahí enfermo, ¿quieres ser sano? Señor, ¿y cómo si no hay nadie que me ayude? Porque cuando viene el ángel y mueve las aguas, otro viene y me gana. No tengo ayuda. Miren el enfoque, no tengo ayuda. ¿Y dónde están pues los hermanos cristianos, los líderes, para ayudar a los ciegos, a los cojos, a los desahuciados, a los que están allá? ¿En dónde? En el estanque de Betesda, que supuestamente un ángel cada en cuando venía y hacía milagros y hacía sanidades. Todo eso era un mito, era falso. Sino que los líderes espirituales los corrían de la entrada del templo, el templo grande, el templo lujoso, porque cuando se celebraban las fiestas, el montón de enfermos, el montón de apestosos que había, obstruían el paso y daban mal aspecto a la gente que venía al templo a traer dinero, traían ofrenda, traían animales, y los religiosos no querían que hicieran esa mala imagen. ¿Y qué hacían? Los mandaban, váyanse allá, váyanse todos para allá. Pero viene alguien que sí los amaba. Vino alguien que sí fue ayuda para el necesitado. Jesús les sanó, y aquel hombre que estaba ciego no miró quién le sanó. Y luego le reclamaron, dice, ¿quién te sanó un día de reposo? Pues es que no había nadie que me ayudara, pero alguien sí me ayudó. Y todavía, porque para ellos era que nada podían hacer, absolutamente nada. Pero nunca fue el contexto de guardar el sábado y no hacer nada, sino hacer algo y hacer lo bueno. Miren lo que dice, miremos lo que dice en Juan 5,
y el verso 7. Rápidamente, vayamos a Juan capítulo 5 y el verso 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna otra cosa peor. El hombre que fue sanado, el hombre fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Ahí está el pueblo de Dios, querían matarle. ¿Qué más dice? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero mire esta palabra clave va a ser para la enseñanza. Verso 17, y Jesús le respondió. Ya Jesús entendió que ellos lo que tenían era un mal corazón y que no querían hacer bien a nadie de la sociedad. A nadie. Podían ver a uno medio muerto ahí tirado de hambre, de enfermo, apestoso y como estuviera. Pero lo que ya nos dio a entender ya un montón de sanos que el Señor ha hecho, sanado ya. Y de ninguno de ellos alguien tuvo compasión. No llega Jesús a algún lugar y dice: ahí estaba un fariseo ayudando a un leproso, ayudando a curar sus heridas. O estaba algún fariseo conduciendo a un ciego, guiándole de la mano. No se ve. Lo que se ve es que cada milagro que Jesús hace de diferentes enfermedades, ellos están en contra y dicen: no se tiene que hacer eso. Si tus discípulos se mueren de hambre, que se mueran de hambre, no nos importa, pero no tienen que comer hoy. Se mira la falta de misericordia, ¿no? Y el juicio de condenación a los demás cuando llegaban. No es día de hacer milagros, váyanse de aquí, cuando miraban que Jesús estaba sanando. ¿Cierto? Una mujer que llega con 12 años encorvada. ¿O cuántos años? 12, no me acuerdo si era la mujer de flujo de sangre. Pero hay una mujer encorvada que el diablo la había tenido así por muchos años y ellos no querían que Jesús sanara a esa mujer. Y el Señor Jesús la sanó. Dice: por cuanto ella también es hija de Abraham. Ella también es hija de Dios. Y Satanás la tenía encadenada, la tenía sufriendo por tantísimos años. ¿Y ustedes no tienen compasión de alguien que está sufriendo? ¿O no? Pero ellos decían: no, hoy no es día para que vengan a pedir milagros y sanidades. Hay 5 o 6 días, vengan otros días. Pero el día de reposo no se haga nada. Cuando Jesús ya lo soportó todo esto y dice: ya sé que no quieren hacer nada. No es que el sábado diga no hagan nada. Jesús le dice estas palabras, verso 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora, ¿qué hace? Trabaja. Dios está trabajando todos los días, incluso en el día de reposo. Dios, el Creador. ¿Y no que Dios dijo que Él reposó en el día sábado? Bueno, eso entendieron ellos, los judíos, que pensaron que no había que hacer nada. Y Jesús le dice: y yo trabajo. No, que no había muestra que Él trabajaba. Ahí andaba el día sábado haciendo milagros y sanidades. De seguro sábado más celebraciones. ¿Se entiende? Trabajaba demasiado. La Escritura dice que multitudes se golpeaban a Jesús. De verdad que la gente, al tocarlo sin que orara por él, sin que él les ministrara sanidad, la gente quedaba sana. ¿Cierto? Jesús decía: ¿quién me tocó? Porque entre multitudes mucha gente quería ser sanada. Y decían los discípulos: Señor, tú preguntas entre todos los que te aprietan, ¿quién te ha tocado? Mucha gente sin dar testimonio quedó sanada. Algunos cuantos salieron ahí para salir a luz y tener enseñanza, pero miles de personas que quedaron en el anonimato, pero que recibieron el milagro de Dios. ¿Cierto? Salvación, sanidad, liberaciones, sin duda. Pero los discípulos, pero los fariseos no miraban
No miraban esto como algo bueno, lo miraban como algo antibíblico. Lo que es la falta de amor y de misericordia, hermanos. Para los que queremos guardar el sábado, y el día del sábado retenemos nuestra mano para hacer algo bueno. Eso es un pecado muy grande. Que nos creamos religiosos y yo sí entiendo el sábado, y Jesús es el Señor del sábado, y Él es mi reposo, y Él es el que me entregó a la tierra prometida. Qué bueno. Pero ¿solamente es esa idea? ¿O extendemos nuestra mano aún en el día de reunión, en el día de que nosotros venimos a la iglesia, tenemos todavía compasión por otros, decimos no, hoy no? Digo, durante toda la semana se tiene que hacer, incluyendo este día. Tener compasión, tener misericordia de los demás. Y verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose pasar igual a Dios. Terrible, ¿no? ¿Puedes querer alguien una sociedad tan perversa y malvada por alguien que está haciendo el bien, quererlo matar? Y ahora no se diga el pueblo de Dios, el pueblo de escogidos, eso es algo increíble. Muy bien, quisiera que viéramos esto acerca de cómo el Señor nos habla en Génesis acerca del día sábado. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, el verso 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí está la explicación. Dios sí descansó, pero descansó de crear, porque terminó todo. Todo lo que hoy existe en este planeta, lo que Dios ha puesto para este planeta con el fin de que sea beneficio para el hombre. Las estaciones que hay en los 4 tiempos del año, el cielo, la luna, las estrellas y muchas cosas que están ejerciéndose a este tiempo, para la función del tiempo, el clima, la lluvia, el aire, todo lo que está dentro de este sistema que hoy vivimos. Todo eso Dios lo terminó en 6 días. Y ya no tenía más nada que crear. ¿Cierto? Terminó de crear todo en el 6º día. Y el 7º día Dios reposó ¿de qué? De crear. Ya no siguió creando más. Dios ya no sigue creando más aquí en este planeta. Ya no, porque todo lo terminó. Pero eso no significa que Dios no siga trabajando, sino que Él sigue trabajando, pero no creando aquí en este planeta. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y el verso 15 y 16. No. A ver, ¿dónde está? Dice, desde el verso 15, hablando que es Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es? Jesús es la imagen de Dios, ¿verdad? Dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios cesó de crear el día 6º, pero miren lo que dice el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es el que le da mandamiento cada día al sol, a la luna, a las estrellas? ¿Quién le da mandamiento a todas las cosas que hoy se mueven en la tierra? Que muchos decimos es la madre naturaleza. Que muchos decimos es la naturaleza y simplemente es eso. No. Cada día hay un nuevo día.
cada noche, cada verano, cada invierno, todo lo que se mueve en este ecosistema es porque hay alguien que lo está suministrando, lo está manteniendo, le está dando vida. A nosotros, ¿quién nos da vida? ¿Por qué caminamos? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué pensamos? ¿De la pura naturaleza? Es Dios quien nos da eso. Y un día dejamos de ser porque es Dios quien deja de suministrar la vida que tenemos. Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. ¿Se entiende? Así es que Dios no dejó de trabajar, sigue trabajando. Por eso Jesús dice, mi Padre hasta ahora está trabajando. El universo no se mueve solo por su propia voluntad. Hay días que el sol no sale, Dios dice que no salga el sol y no sale. ¿Se entiende? Dios tiene un orden y ese orden se mantiene en la voluntad de Dios. Nosotros vivimos y estamos bajo una voluntad de Dios. Nadie puede vivir ni un día más ni un día menos fuera de la voluntad de Dios. Porque todas las cosas Dios le da mantenimiento. Dice que sean tronos, sean principados, sean dominios. Son cosas celestiales, cosas que vemos visibles o cosas invisibles y sean cosas terrenales que ni entendemos. Cómo nace una planta, cómo un animal nace, procrea. Nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas, pero ¿quién le da vida a todas esas cosas? Uno solo, es Dios. Y siempre está trabajando Dios, siempre está trabajando en dar mantenimiento a su creación. Por eso Jesús le dice, ustedes entendieron mal el concepto de guardar el día de reposo. El día de reposo no es mi día, hermano, no es tu día. No, porque yo tengo un día de vacaciones del trabajo y me voy a la iglesia y de ahí salgo y me dedico a hacer lo que yo quiera y a mí no me gusta tanto ver quién necesita la gente, a mí ni me importa, cada quien con lo suyo. Hermano, eso es solamente tener una religiosidad. ¿Sabe qué dice la Biblia claramente acerca de los creyentes verdaderos como hijos de Dios? Jesús dijo estas palabras: en esto conoceréis que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. ¿Se entiende? Si decimos que somos hijos de Dios, seguidores de Jesús, pero no tenemos ese cariño, ese compañerismo, esa ayuda mutua, esa ayuda en común, hermano, cuando me ves necesitado, cuando te veo necesitado, dejarte ahí morir solo. Jesús dijo a los discípulos muchas veces, si vuestras obras no fueran mayor que la de los fariseos, no pueden entrar en el reino de Dios. Debemos aprender algo, hermanos. Si el sábado es día del Señor, y el Señor es lo que hace, Él es bueno en el día sábado, nosotros debemos aprender a hacer lo mismo que Él hace. Como hijos de Dios, amados, tener ese principio, este día no es mío, este día es de Dios. Por lo tanto, tener que hacer algún bien ese día, independientemente a quién, hermanos. No necesariamente entre los hermanos, siempre y cuando usted se dé cuenta que alguien está necesitado de los hermanos, hagámoslo. Pero si aún un hermano no está necesitado, hay mucha gente también necesitada. ¿Cierto, hermanos? Y tengamos eso en mente. A Dios le agrada bendecirnos a nosotros, para eso nos reúne, para eso nos congrega, para eso crea un día consagrado, un día que lo santifica, que lo aparta de los demás días que uno puede irse a hacer mucho trabajo y lo demás, pero un día específico lo apartó, lo santificó para poder recibir la bendición de Dios. Pero no solamente eso, sino que nosotros también hagamos lo que tenemos que hacer en día sábado también. El Señor nos dice, hermano, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay cosas que tenemos que hacer. Sí, hay cosas que no debemos hacer en día de reposo. No vayamos a trabajar, pero sí, hagamos el bien. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios. Póngase de pie. A veces había pensado que era necesario tener un servicio como sábado, totalmente literal, día sábado, pero no necesariamente tenemos que hacerlo el día sábado.
Hoy puede ser nuestro día de sábado. Hoy, nuestro día de reposo, nuestro día de descanso, que dedicamos al Señor. De hecho, el día de la resurrección fue el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo, no es el sábado. Así es que podemos hacerlo hoy como nuestro sábado de pensar en el Señor, reunirnos aquí, extender nuestra mano hacia el que tiene necesidad, adorar a Dios y muchas cosas más que son lícitas en el día de reposo. No pegarnos a una ley de un día literal, creernos que guardando un día ya somos personas que guardan una ley, como pensaron muchos de aquel tiempo que Jesús vino, de aquellos judíos que guardaban de esa forma el sábado. No caigamos en algún rito así, hermanos. Amén. Yo sé que hay iglesias que practican el sábado, no los juzgo ni sé cómo lo hacen, pero solamente le insto. Si este es nuestro día de consagrarnos y reunirnos, acordémonos de hacer el bien. Acordémonos de hacer el bien. No hagamos la vista gorda, no cerremos nuestros ojos para hacer algo bueno. Y yo sé que no solamente este día, sino cualquier día de la semana, pero hoy como un enfoque, hoy como una dedicación. ¿Se entiende? Muy bien, entonces démosle gracias, Señor. Señor, gracias nuevamente porque nos ha enseñado hoy que usted es dueño del día sábado, de toda la semana. Y todo el tiempo y todas las cosas son suyas y por usted fueron creadas, y todo lo que hizo usted lo mantiene y subsiste. Así es que nosotros no somos dueños de nada, al contrario, usted es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor, que nos sostiene y nos mantiene todos los días de nuestra vida. Señor, ayúdanos a tener un corazón apacible, un corazón lleno de virtudes, lleno de buenas obras, para que podamos mostrar misericordia al que está necesitado, al pobre.